Educación Media de la Universidad de Buenos Aires. El tema del año es de construcción versus reconstrucción de la educación en el siglo XXI. En esta oportunidad, esta conferencia o charla, el tema es educación, trauma y reconocimiento. La misma estará a cargo por el doctor Marcelo Lobosco, quien es el director de la Olimpiada Argentina de Filosofía, quien es el representante por Argentina y la UBA ante la International Philosophy Olympiad, es de la Red Internacional de Profesores de Filosofía y es consultor de la UNESCO. Le damos la bienvenida, doctor Lobosco. Gracias por estar. No, por favor, muchas gracias a vos, Laura. Te olvidaste de decir que soy doctor. Lo dije al inicio, doctor. Dijiste profesor, pero no hay ningún problema. Bueno, no veo a la cara de los chicos. Decile a Sergio que no veo la cara de los chicos, que te veo a ti. A ver, no veo la cara de los chicos, Sergio. Bueno, les comento, la Olimpiada, la Asociación Olimpiada Argentina de Filosofía fue creada en 1997, por eso le pasamos el video ese, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Primero estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras y después pasamos a la Secretaría de Educación, primero de Extensión y después Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires, del rectorado. Es fundacional en la Argentina, está reconocida por la red internacional. Disculpen chicos que tengo que decir estas cosas, que son aburridísimas, pero yo ya lo sé cómo viene la mano. Eh, por la UNESCO de París, por la red, por la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía de Italia, eh, por Asolapu Italia, por la Red Internacional de Mujeres Filósofas, y bueno, y por otros organismos nacionales, municipales, eh, jurisdiccionales, o sea, provinciales, se dice jurisdicción a la provincia educativa, y nacionales. Hemos recibido también un auspicio recientemente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Olimpiada Iberoamericana y estamos muy felices de generar una masa reflexiva y crítica, como diría nuestro primer presidente, que era el doctor Gregorio Weinberg, que era el presidente, fue el primer presidente honorario de la Olimpiada. ¿Sí? Yo apenas si soy el presidente o el director ejecutivo de la Olimpiada, ¿sí? Que se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Educación, pero que es que actúa independientemente. ¿Cómo lo saben los antiguos coordinadores, como el coordinador jurisdiccional, Pisi, los coordinadores de las distintas jurisdicciones? Eh, eh,
Vilma Sher, eh, Azucena Murúa, que fue reemplazada por el profesor Pisi, este, Gustavo Guinle, bueno, y distintos profesores de filosofía. ¿Cuál es el tema de la filosofía? Bueno, eh, nosotros tenemos mucho emparentamiento, mucho parecido con la gente de, esperen que voy a ver si los veo, porque no los veo, no sé por qué no los veo en el iPad. Espérenme un segundillo. Bueno, es un problema tecnológico que ya lo vamos a solucionar. Eh, es miembro honorario de la Olimpiada el profesor Joseph Murphy de United States, de Estados Unidos, el profesor Ricardo Gutiérrez Aguilar de España, el profesor Patrice Vermeulen de la France, de Francia, y distintas personalidades, y hasta hace poco era todo este comité honorario internacional, obviamente el doctor Lucas Carantino, presidente de la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía, y esto está, digamos, auspiciado por distintos organismos nacionales e internacionales. El secretario de Educación, al cual acompañamos en este momento duro que está viviendo, es el doctor Oscar García, y el subsecretario de Educación es el doctor Mariano Echenique. ¿Sí? Bueno, eh, ustedes saben que hay un libro de Derrida que dice lo siguiente. Lo saco, que se llama Estados de ánimo del psicoanálisis, Estados de ánimo del psicoanálisis, que dice lo siguiente. Primera digresión, a tono de confidencia. Si digo de repente en dirección a ustedes, pero sin destinatario identificable, sí, sufro cruelmente, o aún se los hace o se los deja sufrir cruelmente, incluso ustedes la hacen o la dejan cruelmente sufrir, hasta yo me hago o me dejo sufrir cruelmente. Bueno, estas variaciones gramaticales o semánticas del verbo sufrir, ustedes saben que el verbo eh, tiene que ver con eh, eh, cruelmente. Cruel viene de cruelitas y cruelitas viene de una palabra que les voy a preguntar. Eh, Viene de sangre derramada. O sea, cuando uno está frente a una persona cruel, está frente a una persona que deja derramar la sangre de nosotros. Este libro se hizo
porque en el año, eh, ya les digo, Es un boludo el tipo. no, en el año 1998 había justamente un boludo que decía eh, eh, que iba a ser el fin de la historia y el fin de la filosofía y el fin de las ideologías. Y que decía eso, era una persona realmente asesor de Estados Unidos que se llamaba Fukuyama y que era lo que dijiste vos recién. La segunda cuestión a comentarles es, bueno, esta tiene que ver con una conferencia que di en Bélgica este, hace un par de años y que tiene que ver con lo que es la situación traumática. Y la situación traumática tiene que ver, por ejemplo, acá nosotros podemos ver que cuando se cayeron las Torres Gemelas, no sé si oyeron hablar ustedes, o estuvo la guerra de ahora de China y Rusia, o la guerra de Pakistán, bueno, en realidad, este, con Ucrania o la guerra de Israel con Hamas, en realidad lo que estamos viendo es una situación difícil, realmente difícil, que es la crueldad, la ausencia de lazo social, la ausencia de lazo social. Espérenme un segundo que me vino el técnico a auxiliar. Okay, dale. Bueno, desde esta pantalla los veo mucho mejor y se me hace mucho más accesible la cara de ustedes o el aspecto negro de ustedes. ¿Cómo le va, licenciado Pisi? Es un honor tenerlo acá. Este, ¿Cómo le va a la gente que está con Decar y a Ani? ¿Cómo, Sí, bueno, buenas tardes. No tengo cámara y tengo solamente mi protector de pantalla conectado. Soy Ana perfecto. Guatelli la que está hablando. Araceli, un gusto muy grande hablar con ustedes y después van a tener unos 15 minutos para las preguntas. ¿Sí? Bueno, en un libro escrito por Paul Ricoeur, que se llama Memoria, Historia y Olvido, habla, trabaja que lo que no se pone en palabras, chicos, primer cosa para decirla fácil, lo que no se pone en palabras, para eso sirve la educación. Lo que no se pone en palabras se actúa vivencialmente. ¿Esto qué significa? Uno lo que hace es pelearse físicamente, robar un celular, eh, hacer una entradera en una casa, todo lo que no se pone en palabras. ¿Y quién nos permite poner las cosas en palabras? La educación. Por eso estamos hablando de la educación a comienzos del siglo XXI.
Bien. Eh, y hay que distinguir entre educación, como hemos charlado varias veces con el profesor Pisi, con la profesora Evangelina, con la nueva coordinadora Evangelina Subeste. eh, Hay mucha cuestión que, de dificultades en la relación. Entonces a mí me hace mucho bien poder verlos bien a ustedes, verlos en las actitudes. ¿Por qué? Porque si uno me mira y me mira así, me está diciendo algo. Si uno me mira y me mira así, me está diciendo otra cosa. Si uno toma nota, me está diciendo otra cosa. Y entonces, acá le estoy diciendo al técnico que se retire, por favor. Este, Ustedes saben que los técnicos en general no tienen mucho sentido de la realidad geopolítica. Eh, bueno, lo que estamos hablando es que la Olimpiada es un programa de articulación de escuela media y universidad. ¿Y qué? Es una preparación para entrar a la universidad. Es una preparación. Por eso existe este programa, ¿sí? Fundacional sobre el cual yo tengo los derechos de autor y por eso existe la Secretaría de Educación Media. Secretaría de Educación Media. Este, por favor, si me puede apagar la luz al técnico que me la acaba de prender, se lo voy a agradecer. Listo, quédese tranquilo. Usted quédese tranquilo. Ahí está. Bien. Eh, y por otro lado, entonces, primer tesis importante. Cuando no hay palabras, entra a jugar el cuerpo, entra a jugar el robo de celulares, el robo, la inseguridad, que no es una sensación, como dijo alguno. Eh, el robo a través de las motos, las entraderas, las distintas cuestiones. Esto se puede ver en un artículo de un gran semiólogo argentino. Semiólogo es el que estudia el sentido de la producción de las palabras, que se llama eh, Miguel Ángel Santagada, que es como Humberto Eco. Humberto Eco es del siglo pasado, escribió un libro que se ve en la película primero, que se llama Silvia Carabajal, ¿alguna cuestión? Bueno, eh, y eh, esto es un diálogo entre ustedes y nosotros. Y ustedes me dicen a mí, a través del cuerpo, a través de las palabras, a través de los símbolos y a través de las actitudes. ¿Sí? Miranda Domínguez, uno me está diciendo algo, me está diciendo algo. Y entonces, cuando uno está tomando una cerveza con alguien, o está tomando una Coca-Cola con alguien, o un café con alguien, está diciendo algo. Si pone cara de no me importa, ya está diciendo algo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Hay que tener una cuestión de suma tranquilidad para entender el sentido de las acciones. Por eso yo me cambié de aparato tecnológico para poder verlos. Por ejemplo, me encantaría verle la cara a Gisela Massa.
o Gisela de la Maza, y no una imagen fija, sino verla a ella, o ver al profesor Walter Alejandro Molina, mucho gusto, que es un coordinador escolar. Gisela de la Maza se la está viendo y puede permitirse estar en 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 la reunión. Bueno, ¿qué pasa con una situación traumática? Hay un libro muy interesante, cuando fue el tema de las Torres Gemelas. Ustedes no sé si saben que las Torres Gemelas fueron, sí, decilo, Rocío, Rocío Amalia, ¿qué fue el tema de las Torres Gemelas? Poné la voz y te escuchamos. ¿Alguien más sabe lo que fue el tema de las Torres Gemelas? Evangelina Sudeste, ¿lo sabe? ¿Qué fue el tema de las Torres Gemelas? ¿Quién lo puede decir? Yo lo digo si quieren. A ver, Laura. Bueno, Fue un atentado dale, terrorista. un atentado terrorista y que se rompieron las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces, unos psicoanalistas franceses estaban de visita en Nueva York y volvieron a Francia y escribieron un gran libro que se llama, ya les digo el nombre, Historia y Trauma, la locura de las guerras. Historia y trauma, la locura de las guerras. O sea, la guerra es un estado de locura. ¿Por qué es un estado de locura? Porque se rompió el lazo social, se rompió el lazo social. Y lo que tenemos que trabajar nosotros los argentinos ahora, la recuperación del lazo social. Por otro lado, eh, este libro es de Davoine, Jean-François y de Godelier. Historia y trauma. Hay traducción en español. Eh, la razón del el traumatismo es un hecho violento para la psiquis. Ustedes vieron en los noticieros, obviamente, que cuando una persona le roban un celular, cuando una persona le roban, le hacen una entradera en la casa o le roban en un kiosco, hay una situación violenta, una situación traumática. Trauma es un término que viene de Freud, del psicoanálisis. Y entonces nosotros en estos momentos estamos atravesados por una situación traumática. Como no la ponemos en la mano, sobre la mesa, eh, lo que hacemos, lo que hacemos es, eh, se nota que hay colegios, muchos colegios que vinieron con sus alumnos. Cuando se hace eso, el traumatismo es un choque de un acontecimiento pasado que genera efectos serios en el futuro, efectos emocionales. Y esto lo van a entender más las chicas que los muchachos. ¿Por qué? Porque los seres humanos
¿Vieron lo que se llama inteligencia emocional? Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de eh, el registro, lo que se llama el registro en psicoanálisis. Y por otro lado, la mujer suele tener inteligencia emocional y inteligencia cognitiva, es decir, inteligencia del pensamiento. Inteligencia del pensamiento. Miranda, ¿hay una mosca? El gesto dice algo y toda acción es texto, significa algo, dice algo. ¿Entiendes? Bueno, eh, eh, el hecho traumático deja una ruptura, una abertura que genera cierto terror. El que le robaron un celular, el que le hicieron una entradera en la casa, el que le hicieron una situación en, en su país, en su, en su casa, eh, era con una situación traumática. La economía, la economía ejerce una situación vincular traumática. ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el peso? ¿A cuánto está tal cuestión? ¿Sí? Entonces, esto es importante. La educación filosófica, lo que buscamos nosotros a través de la educación filosófica es lograr que se haga, se recupere un lazo social, se recupere el lazo social, ¿sí? Se recupere el lazo social. ¿Qué es el lazo social? La posibilidad de vincularnos, que yo pueda verlos a ustedes, ustedes me puedan ver a mí y digamos, recuperemos la confianza. La confianza. ¿Qué buscamos nosotros en la Olimpiada, en la articulación escuela media universidad? Lo que buscamos es que, en general, que haya la educación de los futuros ciudadanos, la educación de sus derechos civiles, sociales y políticos. Civiles, sociales y políticos. ¿Sí? Y la política puede ser tomada como en sentido de que yo voto cada 2 años o en el sentido de estilo de vida, como dice Jacques Coulon, un filósofo de París 8. Estilo de vida significa de que yo respeto al otro, yo lo tengo en cuenta al otro, yo lo tomo en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Partimos de esta situación, ¿sí? Hay una palabra que yo conozco que una persona muy allegada la utiliza, que es situación. Y uno es influenciable cuando tiene vínculos con los demás. Es influenciable. Y entonces, nosotros estamos por la 28 Olimpiada. ¿Qué significa la deconstrucción? La deconstrucción lo que significa es la destrucción y la volver a construir en un vínculo. Pero no hay que confundir la deconstrucción con la construcción. La construcción es incluir, generar un paradigma nuevo. Por ejemplo, están dando clase, están dando clase un, un profesor que está discutiendo sobre las ideas de patria, nación y Estado y eh, un alumno dice, ¿lo qué, loco? ¿De qué estás hablando? Porque no tiene idea de patria, no tiene idea de nación, no tiene idea de Estado, no tiene idea.
tiene idea de Twitter, tiene idea de lo que es Instagram, tiene idea de lo que son las redes sociales, pero no tiene idea. Entonces, ¿cómo lograr una vinculación entre ellos? ¿Cómo lograr una vinculación entre ellos? Por otro lado, es importante tener en cuenta, eh, Abrego es apellido o nombre. Salomé, es Salomé el nombre, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. ¿Qué pensás de lo que venimos diciendo? Es bastante interesante, la verdad, porque es como que lo vemos de otro punto de vista. A la vinculación social lo vemos como algo que ya venía desde antes, que está dañado, o sea, no hay confianza en las personas por lo que usted dice. La educación y más que todo el robo que se ejerce hoy en día por medio de que no hay una buena educación y lo que se intenta hacer, la verdad es que es muy bueno para la sociedad más que todo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, esto tiene que ver con la posibilidad de que la teoría, ¿para qué sirve? Sirve para algo. Y sirve para leer las acciones y que Salomé agarró y dijo, sirve para esto. Alaisa dice, sirve para esto. Francisco Rodríguez dice, ah, sirve para esto. Cada uno lo dice en un sentido diferente. Partimos de una noción que es una dificultad de los profesores. El mundo de la vida, el mundo cotidiano, ¿sí? El mundo cotidiano. Y este mundo cotidiano tiene que ver con una palabra alemana que se llama Lebenswelt. Lebenswelt, lo que son alumnos. Yo también soy profesor en la universidad y siempre trabajo a partir de la Lebenswelt, el mundo de la vida. Lo pueden traducir como mundo de la vida, el mundo cotidiano. Robo de teléfono, eh, robo de entraderas en las casas, este, toda una serie de cuestiones que son realmente importantes. Bien, eh, por otro lado, viene el imaginario social, viene el imaginario social por encima de la Lebenswelt. ¿Y qué es el imaginario social? Estoy pensando qué estará pensando Evangelina Subeste en estos momentos. El imaginario social es cuando nosotros decimos la clase de los inmigrantes, la clase de los que no tienen clase, la clase de eh, el grupo de las mujeres, la clase de las mujeres, la clase de el movimiento de orgullo tal. este, Todo ese tipo de cuestiones tiene que ver básicamente con el imaginario social. Pero ¿qué es más importante de todo? ¿Sabe que lo que es Evangelina? Lo más importante de todo, Sergio, lo que es más importante es la apropiación. ¿Qué se hace? ¿De qué se apropia uno? ¿De qué se apropia uno? ¿Cómo se apropia de esa situación? Ustedes pueden decir, no, yo si esto fuese una clase presencial, ¿sí? No así general, los haría participar mucho más. Gisela Urrutibia, ¿entendés? Los haría participar mucho más. Por eso voy a dejar unos buenos minutos para las preguntas. Entonces, la apropiación, por ejemplo,
este caso Loa, que se está viendo mucho en la actualidad. ¿Qué es? Bueno, leer la realidad como texto, ¿sí? Milton, ¿qué te parece lo que estamos viendo hasta ahora? ¿Se entiende? Eh, ¿Se me escucha? Disculpa. Bien, ¿de dónde sos, Milton? Yo soy de Ulape, La Rioja. De La Rioja. Bárbaro. Te estoy quitando el lugar para la siesta. Es un problema. Eh, no, a esta hora tengo escuela, así que no se duerme siesta. ¿En esa escuela? Bárbaro. Ok. Vas por la tarde, Milton. Sí. Entonces, lo importante es generar un lazo social con el otro y romper el vínculo, la situación traumática. ¿Y cuál es el medio mejor para eso? No que el dólar suba o que el dólar baje, no que el euro suba o que el euro baje, no la criptomoneda, sino la educación que hace que uno tome conciencia de sus derechos civiles, sociales y políticos. ¿Entiende? ¿Se entiende eso, Milton? Uno toma más conciencia. ¿Qué es de construcción? Destruir y volver a construir. Deconstrucción es un término que viene de un pensador que se llama Derrida y tiene un nombre, pero lo que nosotros hacemos es pensar la realidad, no quedarnos en repetir autores. Fíjense que yo no estoy agarrando el libro que tengo al lado. Yo estoy hablando para tratar de que se entienda mucho mejor, que se entienda mejor, se comprenda mejor. Y entonces lo que se trata es de que cómo se apropia la gente. No, yo tengo que agarrar un helicóptero y ver de qué se trata el estómago eh, de los yacaré. Eh, y bueno, la gente se lee la realidad, porque la realidad dice algo. Y lo que queremos es que ustedes no sean, voy a decirlo en términos televisivos, C5N o TN, sino que ustedes tengan una visión unificada. Y la visión unificada la da la intersubjetividad. La intersubjetividad da una visión. Y donde hay muchos prejuicios significa que yo tengo un juicio antes de mi pensamiento. ¿Entendés, Milton? Tengo un juicio antes de mi pensamiento. Y cuesta criticar mucho los prejuicios, porque yo tengo un prejuicio sobre alguien y yo pienso, no, y busco confirmaciones sobre ese prejuicio. Pero en realidad no son prejuicios, son actitudes fanáticas y dogmáticas. ¿Sí? ¿Puedo Uno, aportar algo, Marcelo? sí, Milton. Gustavo, soy de Córdoba, Gustavo Pisi, ¿cómo andás? Ah, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Dime. No, esto, ¿no? Me remite a esto que estamos viviendo, ¿no? Qué difícil que es hoy discutir con un eslogan, ¿no es cierto? O sea, no se puede discutir con un eslogan. La realidad es más compleja que un eslogan o que blanco-negro, ¿no? Entonces, por eso, Absolutamente. que, La que realidad, la yo, filosofía nos da la... generalmente, Gustavo, como vos sabés muy bien, es un coordinador jurisdiccional de Córdoba de hace mucho tiempo, Gustavo Pisi, como hay otros coordinadores de mucho tiempo que trabajan. Y fíjense, como dijo
Darío ZS. ¿Lo ubican a Darío ZS? Lo ubican. Bueno, él comentaba, cuando daba clase en el colegio Tarbut, la gente estaba tratando de irse. Cuando daba clases porque era coordinador escolar, sobre la Olimpiada, sobre temas de la Olimpiada, lo que la gente no se iba y él se quería ir a la casa y no podía irse a la casa, porque la gente le seguía haciendo preguntas. Entonces, la filosofía lo que sirve es para pensar la experiencia, como dice el licenciado Gustavo Pisi, Gustavo, dice Gustavo eso. Y entonces hay que pensar la realidad como experiencia, es decir, ¿qué significa esta realidad? No puede ser que exista TN o C5N o la Nación Más. No, tiene que haber una visión unificada. En Francia, por ejemplo, donde yo estudié, Napoleón es querido por unos y por otros, por los que están a favor y por los que están en contra. ¿Se entiende? Entonces, eso no significa de que uno no vea las críticas. Toda la gente tiene razones altruistas y razones grises, zonas grises, como hoy hablábamos con Laura Chavarri. Toda la gente tiene eso. Lo que se trata es de ver una visión más unificada de la realidad y leer la experiencia y leer la experiencia como que, como texto. Si uno va a la casa de ustedes y va un arquitecto, puede ver defectos, o mejor dicho, desde otro lugar. Cuando uno va a un médico y le muestra la mano, puede, ¿por qué el médico sabe que nosotros tenemos un problema en la mano y nosotros no? ¿Por qué el médico sabe? A ver, Rocío, Porque puede leer la experiencia. ¿por qué puede leer la experiencia? Sí, está Puede muy porque bien, pero tenés que tiene dar el conocimiento, fundamento. Puede leer la experiencia, ¿por qué? Porque porque tiene una tiene, porque tiene teoría dentro y sabe lo que es un problema, sabe lo que es lo normal, sabe lo que es lo patológico, y entonces él dice, vos tenés tal problema en la mano, vos tenés tal problema en el cuerpo, en la rodilla, en el lugar que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la teoría lo que hace es abrirle la cabeza a la gente, abrirle la cabeza a la gente. La teoría formada por conceptos sirve para abrirla. No sé qué pensás, Gustavo, de lo que estamos hablando. Sí, no, por eso decía que en estos tiempos escuché el otro día un comentario muy atinado en un medio que es muy difícil discutir con un eslogan con una frase hecha, porque bueno, digamos, no hay mucho más compleja la realidad, ¿no es cierto? Para decir blanco o negro, o estás de este lado, estás de aquel lado, sino que bueno, hay otras complejidades. Y quizás el mundo está yendo hoy hacia una visión quizás muy simplista de los hechos, y bueno, nos está faltando teoría, nos está faltando historia, aprender la historia de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, y por eso la Olimpiada me parece que despierta conciencia en ese sentido, porque la filosofía viene a eso, ¿no? A, a romper Viene sobre... a sentido, viene a dar sentido.
un sentido unificado. Eh, Licenciado Gustavo Pisi, coordinador de Córdoba. Gustavo, viene a dar sentido, ¿se entiende? Viene a dar un sentido unificado, unificado. Ani, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. ¿Podemos ver? A ver, es que no tengo la cámara conectada, no sé si me conecto por el celular y puedo llegar ¿De, a... Hola, ¿cómo? de dónde sos, Ani? Yo soy de acá de Bursaco, soy profesora de una escuela secundaria, doy filosofía y coincido muchísimo con las cosas que usted está planteando. Se las planteo permanentemente a mis alumnos, esto de ver la realidad desde distintas ópticas, ¿no? Tomando distintos autores y después bajándolo a la realidad de cada uno de nosotros y de cada uno de los chicos, porque lo importante es eso, o sea, tomar a los distintos autores para, como usted muy bien dice, tener teoría, ¿no? Tener conceptos y después poder analizar la realidad desde una óptica totalmente diferente a lo que tal vez está, ¿cómo decirlo? Como obligado a que veamos una sola realidad de un lado o del otro, ¿no? ¿No? Y no Bueno, permitiéndonos utilizar en nuestras propias conclusiones, que ahí es donde nosotros podemos saber si algo es exactamente, verdadero o no. coincidimos plenamente. Hay un libro que se llama La condición humana en la era de la posverdad, La condición humana en la era de la posverdad, que está colgado en la página de la Olimpiada que se dice www.olinfilo.com.ar. La página de la Olimpiada es www.com www.olinfilo.com.ar. Bueno, y en donde dice material didáctico, ustedes encuentran el instructivo, encuentran la ficha de articulación que está por salir, ya está en el horno, y por otro lado, encuentran donde dice entrando a la izquierda, al fondo a la izquierda. Y por otro lado, ven materiales académicos. Y ahí los libros están colgados y se los bajan gratis, porque nosotros pensamos que la ilustración sirve, que la teoría sirve para algo. ¿Sí? Que no, nosotros no hacemos historia de la filosofía, sino vemos un problema. Cada año vemos un problema. Y lo que tratamos, recién Rocío Graño o Taño hizo una afirmación muy interesante, pero ¿sabés qué? Eh, Faltaba fundamentación, decir, ¿por qué vos dijiste tal cosa? ¿Entendés? Y esto es muy importante. Bienvenida Margarita Viviana, que estaba en la sala de espera. Eh, Margarita Viviana sigue en la sala de espera. Vamos a decirle a los técnicos y le decimos desde acá indirectamente. Bueno, de lo que se trata en ese libro que se llama La condición humana en la era de la posverdad, hay un artículo de este doctor Miguel Ángel Santagada que se llama, tiene un nombre ampuloso, ¿sí? Medio de los intelectuales. La condición humana
la condición fantasmática de la realidad. Pero ¿saben por qué sirve? Porque habla de los prejuicios. El otro día estaba en una charla con gente que se dedica a políticas educativas y lo que veía, o a, ustedes estamos, supongamos que esto fuese un aula, esto es enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si pensamos qué modelo de alumno queremos sacar, estamos en la filosofía de la educación. Y si pensamos qué modelo de país queremos sacar de los futuros y futuras ciudadanas, lo que decimos es eh, políticas educativas. Y una cosa por la cual venimos luchando es que haya estados generales de la filosofía. Como yo les hablé de Derrida, Derrida hizo antes de los estados generales del psicoanálisis, los estados generales de la filosofía. Es decir, que la filosofía esté en todas las jurisdicciones del país con la misma dimensión, con la misma dimensión. No esté con una dimensión más pequeña. ¿Sí? Eh, Quiero comentar un par de cositas más. Eh, es importante que en ese artículo se dice cómo eh, Voltaire se escribe, decía una cosa sobre los prejuicios, sobre el fanatismo. Después Churchill, más cercano a nosotros, del siglo pasado, 1945, 1950, yo qué sé, por ahí. ¿Y por qué hoy las feministas o los sin tierra dicen algo? Porque lo que se trata es de que el país tenga un código común. Esa es nuestra utopía, que tenga un código común. Tener un código común supone que nosotros tengamos la posibilidad de pensar bien, pensar integradamente. Pensar como dice, pensar bien, ¿qué significa? Pensar como dice Riquet, el sí mismo, Tato, mi yo, como el otro. El sí mismo como el otro. ¿Se entiende? Y de lo que se trata es que el otro es alguien como yo, que tiene fantasías, que tiene prejuicios, que tiene racionalidad, que tiene inteligencia, que tiene eh, un montón de características que son educables. Perdón, te voy a hacer una pregunta, Aisha Rosiewicz. Te hago una pregunta. Eh, ¿Vos comés con la mano o comés con cubiertos? Depende de la comida. Pero supongamos que tenés que comer es una muy buena respuesta, pero sí que tenés que comer un plato de pollo, de carne, Con cubiertos. usás cubiertos. ¿Qué es el cubierto? Un elemento de la cultura, ¿entendés? Sí. Es un elemento de la cultura. Uno usa elemento de la cultura. ¿Ustedes le dijeron cómo le va a alguien que no les importa cómo le va? No. ¿Eh? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Uno dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y es un elemento de la cultura. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y en realidad se aburre cuando el otro le empieza a decir cómo le va, se embola cuando le empieza a decir cómo le va y empieza a tratar de irse de esa conversación.
Entonces, de lo que se trata es de que uno es biológico, ¿sí? Tiene necesidades biológicas, tiene apetito, sueño, tiene necesidades psicológicas, que lo quieran, no que lo odien, ¿sí? Que lo quieran, que lo valoren, que lo reconozcan, que lo reconozcan. Gran palabra de la filosofía. Y que además de eso, que, que lo reconozcan, supone necesidades simbólicas o conceptuales. Necesidades simbólicas o conceptuales, ¿sí? Y de lo que se trata es que las necesidades simbólicas o conceptuales, le voy a decir al técnico que haga entrar una persona que está en la sala de espera. No, no tengo a nadie en sala de espera. Sí, hay una persona acá, por favor. Ahí se fue de sala de espera. Bueno, de lo que se trata es de que el otro pueda incorporarse y ser tratado en su dignidad. ¿Vieron que los religiosos hablan de la sacralidad? Bueno, la sacralidad de los religiosos es la dignidad de los laicos. ¿Y qué es la dignidad de los laicos? Es un concepto traído por Kant, como sabe la profesora Annie, ¿no? Tomar al otro como fin y nunca como medio. Vamos a decirlo simple. Tomar al otro como fin y nunca como medio. Nunca como medio. Como una persona que pensamos que es un medio. No. Tomar al otro como fin y nunca como medio. De lo que se trata, ya entró la persona. Gracias. Pasó el técnico. Y ustedes saben que los directores técnicos, desde Scaloni hasta Bilardo y Menotti, son muy importantes. Entonces, los técnicos son muy importantes. Los diseñadores gráficos son muy importantes, hacen que nos estemos comunicando ahora. Es una profesión realmente que genera expectativas con relación al futuro. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad, de lo que se trata es que haya reconocimiento. Riquet se pregunta en una obra que se llama Caminos del Reconocimiento. Qué raro, hay tantas filosofías del conocimiento, tantas posiciones empiristas, racionalistas, criticistas, ¿no? Les estoy hablando de posiciones con relación al conocimiento. ¿Y por qué no hay una filosofía del reconocimiento? Reconozco que cometí este error, reconozco que tengo esta herencia, reconozco, por favor, reconozca que estacionó mal, por favor, reconozca que hizo esto bien. Le reconocemos todo el trabajo que ha tenido. Nosotros llevamos 28 años trabajando en la Olimpiada Argentina de Filosofía. ¿Alguien nos reconoció? Sí, nos reconocieron en el extranjero. Nos reconoció a Solapo Italia. Nos reconoció la Red Internacional de Mujeres UNESCO. Nos reconoció la UNESCO. Nos reconoció la OEI, pero muchas veces nos reconoció el Ministerio de Educación de la Nación. Pero es importante que reconocer, porque hay un caso que estudia René Spitz en el libro El primer año de vida del niño, primer año de vida del niño,
¿Qué es un libro? Un libro es teoría sistematizada. Un libro es teoría sistematizada. ¿Se entiende? Experiencia sistematizada. Y entonces, cuando uno ve un libro, tiene que tener ganas, o cuando uno ve un ebook, tiene que tener ganas, o un libro en PDF, tiene que tener ganas porque puede aprender. Se le sabe las anteojeras de los caballos. Y entonces, ¿se entiende, Evangelina, suboeste o sudeste? No la escuchamos. Oigo voces como Juana de Arco. Sí, sí, ¿Puede doctor. decir? ¿Se entiende? Es Sí, claro. decir, es muy importante que haya una filosofía del reconocimiento. Y Paul Ricoeur toma, desde el punto de vista fenomenológico y hermenéutico, ¿qué significa que Adán pecó con la manzana? ¿Significa un mito o significa algo de la realidad? Algo de una metáfora. Estamos hablando de una metáfora, ¿sí? Y es importante recuperar las metáforas, para pasar del mundo de la vida, de la visión prejuiciosa del mundo de la vida, a la visión del imaginario social, que fue creada por Castoriadis. Y esta síntesis la hice yo entre el mundo de la vida o Lebenswelt, la imagen, el imaginario social y por otro lado la apropiación. Es muy importante cómo se lee esto, cómo se lee lo que está pasando en la realidad hoy, económica, política, de sanidad, ¿sí? Y lograr una simbólica común, lograr símbolos comunes para integrarnos, no ver los unos y los otros, los que piensan de una forma y los que piensan de otra forma. No, podemos encontrarnos. Yo el otro día compartí una mesa con un político que se dedica a políticas educativas de, eh, del actual gobierno, ¿sí? Con un político que se dedica a políticas educativas radical y con un político peronista, no kirchnerista. Y, y llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque nos respetábamos y teníamos una simbólica común. ¿Cuál es la simbólica común? Bueno, el respeto es la condición de posibilidad. Así cuando el estado físico es condición de posibilidad para correr bien, para estar bien, eh, es muy importante el respeto a la posición del otro. Yo no lo tengo que tolerar al otro, no lo tengo que tolerar. Ay, me lo banco, me la banco al profesor Pisi porque, ay, por Dios, no me queda más remedio. No, lo tengo que aceptar con sus defectos y sus virtudes. ¿Qué piensa, profesora Ani, de lo que venimos diciendo? Acá lo encontré. Acá encontré el micrófono, perdón, porque ahora estoy desde el celular. Que es así, aparte uno va aprendiendo del otro y a veces, muchas veces uno está equivocado y cuando oye al otro puede descubrir que eh, estaba equivocado en su postura y que el otro no, y viceversa, ¿no?
Es como que vamos complementándonos con el otro y vamos logrando unificar ideas, porque siempre uno tiene un objetivo en común. Lo que pasa es que a veces, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos al otro, no, porque el otro no tiene razón o yo quiero tener la razón. Y si uno se abre un poquito más, puede encontrar que del otro también se aprende y el otro puede tener una visión diferente después de haber conversado con uno, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. No siempre Totalmente, es totalmente, conocedor de la profesora. verdad. ¿Cómo? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Entonces hay que tener una actitud de apertura con el otro, de apertura. Exactamente, porque del otro aprendo y el otro también aprende de mí. No es que uno siempre tiene la postura de tener lo correcto y saber para que los chicos puedan entender, ¿no? Como que uno se la sabe todas y el otro no sabe nada, es un ignorante, entonces, bueno, tengo que hacerlo entrar en razón. No, porque uno va conversando y va sacando conclusiones, como usted muy bien decía recién, ¿no? Esto de hablar con dos personas con posturas totalmente diferentes, respetándose y llegando a un acuerdo en común muchas veces. Exactamente, exactamente. ¿Y saben cuál es el problema? Que en nuestra época, por eso el libro se llama La condición humana en la época de la posverdad, impera lo verosímil sobre lo verdadero. No importa la verdad, importa lo verosímil, lo que parece una verdad. ¿Se entiende? Es que en realidad la verdad no existe, son solo interpretaciones, como decía Nietzsche, ¿no? Porque, bueno, cada uno va a ver un hecho de una manera diferente. No todos vamos a ver lo mismo, de la misma forma, porque va a tener que ver también con la estructura social que cada uno tenga, la estructura mental, ¿no? De cada uno de nosotros, que va a hacer que las cosas las veamos de una forma o de otra. Entonces, ¿qué tan verdadero puede ser un mismo hecho mirado desde una postura o de otra? No sé Exacto. si es claro. Eh, la profesora Ani, ¿de dónde es? Yo soy de Bursaco. Trabajo en una escuela que se llama el Instituto del Salvador, acá en Bursaco. Hace 33 años que estoy en la misma escuela. ¿Este es tu Bueno, primer año en la Olimpiada? sí, es el primer año que, bueno, entré para ver un poco en qué consistía, porque la verdad que me parece súper interesante. Y la escuela, bueno, me propuso que participara así en los Zoom para ver qué ideas podía aportar y si bien los chicos podían llegar a participar de las Olimpiadas. Y la verdad que me parece súper interesante. Justamente lo que buscamos es que ustedes se interesen por un libro, por un ebook, por un libro en PDF, por un libro impreso en papel. ¿Sí? Hay un Sí, sí. historiador, justamente, eso es lo que buscamos. Y que lean la experiencia como texto. La acción significa algo. Si alguien escucha y pone cara de qué embole, ya está diciendo, si uno pone cara de qué interesante, tomo nota, es otro gesto, está diciendo algo. Desde las actitudes está diciendo algo. Si uno lee un libro, se tiene que ponerse a discutir, ya sea en el medio tecnológico que esté, ebook, PDF o libro impreso, tiene que discutir con ese autor. Y entonces, primero, reconstruir lo que dice el autor y después desarrollar su propio pensamiento. La primera instancia es para enseñar, la de septiembre, para enseñar de qué se trata eh, una hipótesis, una tesis, un argumento, eh, para que aplicado, aplicado. Y esa es la instancia de septiembre, de la cual pasan 5 chicos por jurisdicción
por cuestiones económicas nada más. Pasan 5 chicos por jurisdicción y llegan a la final nacional. ¿Qué le parece, profesor? Se me mudó. Acá está. Walter Molina, no se te escucha. Está muteado, profe. Ahora Después estaba, esto de la tecnología. ahora no, Walter, no, saca el mute porque tenés muteado tu dispositivo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. Sí, no lo encontraba, también es la primera vez que lo uso. Muchas gracias, profesor. Debo hacer una pequeña crítica a usted antes que nada, y es que al tener el fondo muy iluminado y yo ser un poco corto de vista, no pude ver ninguno de sus gestos, eh, porque veo solamente una sombra suya. No veo, hay mucha luz atrás suya. Entonces no lo pude conocer, digamos, mientras hablaba. Bueno, eso, perdón. Lo segundo, no me quedó claro el concepto de imaginario social. Eh, y no me quedó claro la aplicación de este imaginario social en el aula. Sí me quedó claro el hecho de que entre el profesor y el alumno también hay un trauma, es decir, se ha roto algo porque no manejamos los mismos intereses de conocimiento. Entonces, eh, hay un trauma entre el profesor y el alumno. Eh, y estamos llamados desde la filosofía a restaurar ese lazo social profesor-alumno para poder compartir conocimientos. Yo entendí en su charla de que para lograrlo tenemos que buscar puntos en común, algo que nos una tanto a profesores como alumnos, y poder entonces enriquecernos mutuamente, digamos, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cuáles serían esos puntos de unión del profesor de ahora, que ha tenido otra formación, con el alumno del siglo XXI, digamos? bien, antes de eso, primero te agradezco la pregunta y te me moviste según la tecnología. Y la primera pregunta que te hago es, si yo te digo, Walter, vamos a tomar una cerveza o vamos a tomar un café, ¿qué te estoy diciendo? Que estás dispuesto a escucharme, que estás dispuesto a dialogar conmigo y que hay un interés con mi persona. Bien. El texto, el libro, ¿sí? El libro Ujú. es un pretexto, porque justamente de lo que se trata cuando un director de una escuela, cuando un supervisor, cuando un directivo, cuando un ministro dice tenemos que hablar, de lo que se trata es de lograr un encuentro con el otro, lograr una posibilidad de diálogo, lograr una posibilidad de diálogo. Si el otro no busca, no viene digamos, de un lugar difícil, en la final nos vamos a ver. ¿De dónde sos, Walter? Soy de San Luis, profesor de 4 escuelas secundarias.
Pocas Qué horas lindo igual. San Luis, qué lindo que es San Luis, qué Sí, lindo que es sí. San Luis. Como es linda la provincia de Buenos Aires, como es lindo la costa. Este país tiene una riqueza impresionante, pero nosotros lo que queremos es que la riqueza natural sea una riqueza cultural, que sea un valor agregado. Como Ujú. decía el joven Alberdi, tener una nación es tener una filosofía, o tener una filosofía es tener una nación. Es decir, una industria con valor agregado, un comercio con valor agregado, una tecnología con valor agregado, eh, una, algo con valor agregado argentino y ponerlo en cooperación con los demás. Lo que pasa que este país viene de un modelo a otro y cambia radicalmente y no siempre los políticos tienen en cuenta las culturas diferentes. Yo me di cuenta, estando en La Pampa, que estaba en otro lugar. Estando en San Luis, al que fui varias veces por suerte, fui a la universidad de ustedes, que es muy linda. Este, bueno, es muy importante a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, ¿saben qué me dijeron un día? ¿Por qué alguien de la Universidad de Buenos Aires, de la Olimpiada Argentina de Filosofía, dice qué lindo retrato de una política, no importa cuál? Y Ujú, porque era ujú, lindo, nada más de lo que se trata. Ahora bien, ¿cómo logramos la unidad simbólica? ¿No? Primero, el mm, respeto, el respeto a la posición del otro. Segundo, tratar de enseñar y aprender del alumno. Enseñar y aprender del alumno. Tercero, es hacer explicitar qué entiende el otro por su punto de vista y qué entendemos nosotros por nuestro punto de vista. Porque el otro día hablaba con mi mujer y decíamos, hay mucha gente, sobre todo de la edad de ustedes, de la edad de los chicos, que no pasaron por la dictadura cuando nosotros éramos chicos, que no pasaron por la democracia, que no pasaron por la hiperinflación, que no pasaron por distintas experiencias que hemos pasado nosotros. Y entonces esas experiencias hacen que uno le dé un sentido a la praxis, a la acción, diferente, que le dé un sentido a la praxis, a la acción, totalmente diferente. De lo que se trata es de darle un sentido a la acción y ponerse en el lugar del otro y darse cuenta que si el otro lee. El otro día un periodista de una charla que le gusta mucho a Laura Chavarri, de el licenciado Rubén Guillemí, me decía, que es un amigo mío que trabaja para un medio, me decía que es corresponsal de guerra en las distintas guerras. Él ha estado tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el norte como en el sur. Él me decía, uno escucha al otro desde su prejuicio, uno escucha al otro desde su prejuicio anterior, ¿sí? Y esto es muy importante, descubrir cuáles son los prejuicios mediante los cuales se leen. Y uno decirlo. ¿Por qué?
puede tener una ética de la autenticidad, tener una ética de la autenticidad y generar un vínculo común, respetando al otro, siendo respetado, reconociéndolo al otro, siendo reconocido, buscando aclarar los conceptos de uno y los conceptos del otro, fundamentando los conceptos de uno y los conceptos del otro. Y una cosa que vos dijiste muy bien, te voy a hacer una crítica, no te veo. Y yo me levanté y traté de bajar la persiana y no baja la persiana. Y entonces me parece que es importante que vos me haces una crítica y la palabra crítica viene del griego, krinein, distinguir, separar. Y está bueno hacer críticas. Justamente de lo que se trata de hacer críticas. Ahora, si uno es fanático, por ejemplo, yo soy en el plano futbolístico, ¿eh? Voy a hablar del plano futbolístico. Yo soy de Boca, tengo ese prejuicio. Y si soy de Boca, cuando gana River y le gana Boca, le saludo a todos mis amigos de River, porque no tengo que tener prejuicios. Y ellos no tienen prejuicios con relación a mí. Yo miro muchas veces con vergüenza. No puede ser que en un estadio de fútbol pueda ir la tribuna local o la tribuna visitante. Pero supongamos, en el fútbol puede haber fanatismo, ¿sí? Pero en las demás cosas tiene que haber posibilidades, posibilidades de apertura, sacarse, estoy tratando de acercarme para que me veas, sacarse las anteojeras. Yo te veo con claridad vos, Ujú. ¿no? Sí, Eh, sí. Walter, es importante sacarse las anteojeras, lograr una simbólica común. Si vos le hablas de una AFJP a un chico que no tiene eh, 20 años, 22 años, no te va a entender nunca de qué se trata una AFJP, porque no tiene ese símbolo en la cabeza. Si vos le hablas de nación, no te va a entender. Ahora bien, si el chico te habla de un dispositivo digital, uno no lo va a entender. Entonces, de lo que se trata, voy a hacer la pregunta, una pregunta con maldad. ¿Por qué los chicos saben más algoritmos, ¿sí? ¿Por qué los chicos saben más algoritmos que los profesores eh, ponerse a simbolizar, pensar? Porque el algoritmo implica una lógica. Uno va a comprar zapatillas a un lugar y ve siempre que después le llega al resumen de la tarjeta de crédito del lugar, lo que le dice, tenemos en oferta tal cosa, tenemos en oferta tal otra, tenemos en oferta tal otra. El dispositivo tecnológico sigue un algoritmo y el algoritmo son los intereses de la empresa que enseña cuáles son sus intereses. Ahora, el plano simbólico implica representarse la realidad, pensar la realidad. Y la verdad que esto es muy interesante, muy importante. Este, y eso implica no enojarse con el otro, sino primero criticarse a sí mismo.
O sea, yo no tomé la precaución de poner suficiente luz atrás mío. No tomé esa precaución. Recién vino el diseñador gráfico y técnico a tratar de bajar las persianas. Y no lo logró. Y como hace un frío de la República de Platón, este, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Hace un frío impresionante. En general, uno tiene, cuidado, no hagas ruido, por favor, que si uno tiene acá me sugieren una cosa, que me cambie de lugar. A ver, si sin hacer ruido. Ujú, sin hacer ruido. Ahí se lo ve mejor. Bueno, ahí está, les presento al doctor Lobosco. Ahora lo vemos. Lo Lo vemos sabe perfecto. pero más sabe por Freud. Ahora sí lo vemos bien. Bueno, mucho gusto. Gusto Porque de hablo conocerlo. por Freud. Ahí me pueden ver mejor. Sí, 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 lo vemos perfecto. Presentar Laura, con la cual ustedes deben hablar, mucho mejor. La luz no hace falta. Vemos que hasta sonríe, cosa que está bueno. ¿Cómo? Vemos que hasta sonríe, cosa que está muy bueno. Sí, parece un ser humano. Parece un ser humano. Bueno, hay algunos que me conocen, tipo los que eh, voy a nombrar al de siempre. El ser se dice de muchas maneras, pero el licenciado Pisi se dice de una sola manera. Y nos conocemos hace muchos años, desde el 2017, algo por el estilo, o antes. Bueno, hasta Libro sonríe. séptimo de la metafísica de Aristóteles. Pero ese libro séptimo de la metafísica de Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, lo tenemos que aplicar. El ciudadano se dice de muchas maneras. Se dice desde un partido político, desde otro partido político, se dice desde una ideología, desde otra ideología, se dice desde una visión de la economía, desde otra visión, y hay que lograr un consenso, buscar un consenso. Y buscar un consenso no es algo difícil, pero eso sí, uno tiene que tener la buena voluntad y estar abierto a los demás, estar abierto a que uno cuando enseña, aprende, y cuando aprende, enseña. Porque si no, uno hace como hacen a veces, se dice que hacen, no todos lo hacen. Eh, Vos, abuelo, no sabés nada de Instagram, no sabés nada de TikTok, de las redes sociales. Eh, bueno, yo puedo no saber y puedo aprender. Y el abuelo le puede decir, bueno, te puedo enseñar a pensar. Nosotros queremos usar el texto como un pretexto. Vamos a tomar un café, Walter. Sí, claro. Vamos a tomar una cerveza. Sí, también. Bárbaro.
de lo que se trata es eso, Ani. Ani, ¿cuánto te llamas? Ana Guatelli soy. Lo que Ana pasa es que acá Guatelli. aparezco como Ana, me parece. Ah, ¿de dónde sos, Ana Guatelli? Que ya lo dijiste, Soy de Almirante Brown, de Bursaco, del sur del Gran Buenos Aires. de Bursaco. Bueno, Sí. entonces, ustedes saben, un país tan vasto, lograr una unidad simbólica, nosotros solemos tener alrededor de 6.000 chicos inscriptos, pero ¿quiénes son el motor de la historia? ¿Son los chicos que pasan de cuarto a quinto o de quinto a sexto y actúan, supongamos en el mejor de los casos, participan 2 veces de la Olimpiada? ¿O son los coordinadores, que nosotros llamamos coordinadores a los profesores? Esos son los importantes. ¿Y para qué? Porque le sirven para traducir a los chicos, le traducen. Y la experiencia de traducción, fíjense, Abraham conoció a Sara, dice la Biblia, ¿no? ¿Dice eso, Ani? Sí, Abraham exacto. conoció a Sara. Sí. ¿Y qué significa eso en hebreo? Como era un pueblo más simple, significa que la conoció afectivamente, que la conoció intelectualmente, que la conoció en múltiples sentidos. En vez de los griegos, nosotros descendemos por influencia hegemónica de los griegos, tenían una palabra nous, una palabra logos, una palabra, este, distintas palabras para entender la realidad, de anoia, ¿sí? Distintas palabras para entender la realidad, ¿sí? Ayer tenía una reunión con unos españoles y les decía palabras y me decían, por favor, ¿me lo traduces? Bueno, maja. Tengo que decir, cuando me refiero a una mujer, tengo que decir maja. No tengo que decir mina, porque no significa nada. Cuando me refiero a un profesor, no le tengo que decir catedrático. Nunca le tengo que decir catedrático. Siempre le tengo que decir profesor. Entonces, eh, había una canción hace unos años que decía, ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? ¿Qué proyectas vos cuando me ves? ¿De quién era esa canción, chicos? De Divididos, cuando la mentira es la verdad, sigue Di- diciendo, ¿no? ¿De cuántos años tiene, Eva? Yo, Ana. Ana, ¿dónde está Ana? Sí, yo tengo 50. ¿Cuántos años tengo yo o la canción? La canción. Y la canción debe ser de los 90 más o menos. De hecho, el ¿Qué, programa de Darío, Mentira la qué Verdad, tiene que ver con eso, con la parte de la canción. Que ves Claro, cuando me ves, cuando la mentira es la verdad. Mentira la cuando verdad. El programa la de verdad. Darío. Entonces, de lo que se trata, no de dar datos personales. Yo no pido datos personales en lo más mínimo. De eso se Ah, encargan no, 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 la no, pero gente. no sabía si se refería a mí o a la canción. No, yo preguntaba por la canción, cuántos años tenía. Y Debe de ser lo de los que se 90 trata, más o menos, más o menos. bueno, ya me lo dijiste, con una vez me alcanza. De lo que se trata es de pensar que es una canción de Divididos que está ¿en dónde está? ¿En el mundo de la vida, en el Lebenswelt o en el imaginario social? En el mundo de la vida, porque habla de cuestiones cotidianas, ¿se entiende? Sí, Y sí. de lo que se trata es de generar una cuestión que podamos tener un imaginario social común. ¿Qué es el imaginario social? La representación que se tiene ese grupo de sí mismo.
Por ejemplo, los sin tierra piensan así. Y hay un movimiento, un libro que se llama La Manifestación, que apareció en Francia, que estudió a los turcos, que estudió los marroquíes, que estudió los egipcios, pero que también estudió América Latina, en Argentina, la manifestación de una ex rectora de París 8 que se llama Tartakovsky, que está traducido al español y lo pueden googlear. Tartakovsky, ¿sí? Con T. Y habla de la manifestación, en qué significa la manifestación. Si uno tiene una mente estrecha, piensa, la manifestación significa ruptura del orden. Y la manifestación puede significar un montón de cosas, yo qué sé. Como decía un autor, un cantante, le pregunté a mi padre quién era mi madre. Y me dijo, le pregunté a mi madre quién era mi padre. Y me dijo, qué sé yo, loco, había tanta gente ahí. De lo que se trata es de poder pensar la realidad como texto. La realidad es un texto. Me dice algo, me dice algo. ¿Qué está poniendo esta pobre criatura sobre la mesa? Que este es un país feudal, con algunos lugares como Córdoba, Mendoza, San Luis, etcétera, que de modernidad, de desarrollo de modernidad, pero hay otros lugares donde no hay modernidad, hay prejuicios. Yo, y el prejuicio está enraizado emocionalmente, enraizado emocionalmente. Y si no me critico, o sea que a mí me encantó lo que dijiste, Walter. Te voy a hacer una crítica. No te veo, porque implicaste a todo el grupo y todo el grupo ahora me puede ver. ¿Entendés? Y Laura me pudo presentar de vuelta. Entonces, de lo que se trata, de poder pensar la realidad. Ir de el concepto y bajarlo a la realidad. Y de la realidad subirlo al concepto. Porque la apropiación cultural depende de cada grupo. Depende de cada grupo. Un LGTH, no sé, la marcha de orgullo va a decir una cosa. Eh, un, este, eh, una persona feminista va a decir otra cosa, ¿sí? Profesor, para mí una manifestación es de alguna manera una epifanía, puede ser, es decir, un revelarme tal cual soy o algo así, revelar mi verdad, o, ¿le parece? Bueno, eso es un excelente punto de vista. Es un excelente punto de vista, pero eso es para vos, tu opinión. Y los griegos, como vos sabés muy bien, distinguían entre doxa y opinión. Doxa y opinión. Y Mi opinión es esta. Vamos a permíteme, atravesarla, a procesarla como se hace con los fideos. Vamos a colarla por la teoría. Y así podemos ver la realidad. De lo que se trata es de poder ver la realidad. De eso se trata. Y la realidad muchas veces está llena de nuestros prejuicios, llena de nuestros prejuicios. ¿Sí? Eh, ¿Les quedó claro el tema de la experiencia traumática, la experiencia de la educación,
la experiencia de la economía y la experiencia del reconocimiento y cómo lograr un lazo social entre dos miradas diferentes. Se lo digo, si yo le digo dos universos simbólicos, no les dice nada. Pero si yo les digo dos miradas diferentes de la realidad, les dice mucho. Entonces yo lo que busco es que se difunda la filosofía, se conozca la filosofía, se comprenda la filosofía y se aplique la filosofía. Que seamos un pueblo, como dice una persona que hace 50 años que está en la televisión. eh, Somos un país rico, rico naturalmente, pero no rico culturalmente. Individualmente el otro día salió una premio, una chica que alcanzó un premio Balseiro, muy importante, pero no se difundió. Y hablábamos con una persona conocida y decíamos, ¿cómo esto? Hay un sitio en Facebook, los que tienen Facebook, que se llama Políticas Educativas en Filosofía. Políticas Educativas en Filosofía. Y en Instagram, uno que se llama Olimpiada Filósofa. Olimpiada Filósofa, que ahí ponemos las novedades. Ya salió el instructivo, ya salió el libro matriz, ya salió y está por salir. No solamente me vio reírse, sino también me vio, Walter, me viste persignarme. Ya salió el- el- la ficha de articulación. Está por salir, que la tenemos en el horno, que es como una pizza que está por salir, que en cualquier momento sale, pero la gente que la está haciendo tiene alguna cuestión. ¿Qué cuestión tendrá? No sabemos. Implicaría poner un prejuicio. Y yo no quiero poner prejuicio, yo quiero comprender al otro y que ustedes comprendan al otro, que después de la experiencia esta de la Olimpiada puedan llegar a la final, lean con ganas un libro en forma digital, en forma no digital, en ebook o en PDF y, y se puedan apropiar de la realidad. Y así como uno le pone una mano al médico y le dice, ¿por qué me duele eso? ¿O por qué este lugar es así? Porque tiene conceptos y se critica. Y gracias a Walter recibimos una crítica que fue muy buena, porque me hiciste cambiar de lugar. O sea que está muy buena la crítica. Ahora, si yo te respondo y te respondo dogmáticamente, no, porque desde acá se tiene que ver bien, en realidad estás en presencia de una persona media dogmática. ¿Sí? Si la mirás con Sí. un ojo. Si no, las personas son sensibles. Y yo antes pensaba que una biblioteca era inteligencia, como debe saber el profesor Pisi. Eh, Walter, Adri, este, acá está, ahí te encontré, Pisi. Gustavo. Eh, pero después me di cuenta que inteligencia era una definición que andaba en boga, que era asimilación y acomodación. La definición de este muchacho de Piaget.
asimilación y acomodación. Y después me di cuenta que inteligencia es ser sensible. Ser sensible. De lo que se trata es de ser sensible y de no ser dogmático. ¿Por qué los alemanes están todos unidos? ¿Por qué los franceses están con cuestiones? ¿Y por qué lo que pasa en España unos meses después pasa en Argentina? Antes era 5 años después. Ahora con los medios iba... es muy importante criticarse a sí mismo, criticarse antes de criticar. La palabra griega crítica viene del griego que significa discernir, no hablar mal de la vecina o del vecino, sino distinguir, separar cosas. Y si yo soy una persona crítica, distingo cosas y no hago un juicio prejuicioso al comienzo, sino que hago una lectura. ¿Se entiende? Bueno, eh, antes de cerrar, vamos a dejar los 15 minutos que dijimos y se los dejamos para si queda alguna pregunta más. Como diría, según nuestro prejuicio, alguien de algún lugar, este, no me cabe ninguna duda. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha perfectamente. Eh, Está bien de Yanel, esa, ¿de dónde de San, sos? de San Carlos de Santa Fe. De Santa Fe. Dale. Hoy yo tuve clases de filosofía en la escuela y estábamos hablando un poco de este tema porque lo estamos dando, porque dimos ética y moral y esas cosas. Y la profe también habló acerca de la hospitalidad en filosofía y tiene que ver mucho con el respeto. Que el respeto en filosofía, como lo definió usted recién, es aceptar al otro y dejarlo ser. Y la hospitalidad, la profe también dijo que es eso y coincidió mucho. Y nos dio el ejemplo de, por ejemplo, las relaciones amorosas. Que los primeros meses es todo perfecto, todo divino, y después ahí como que empiezan las problemáticas de no me gusta esto, no me gusta que salga algo con los amigos, no me gusta esto, no me gusta aquello. Y ahí cuando uno intenta cambiar las actitudes de su pareja, en realidad no está siendo hospitalario, está respetando su forma de ser. Eso es un ejemplo. Pero también para una Y- unión simbólica, creo yo, tiene que ver mucho con la hospitalidad, el respeto y la hospitalidad. Esa parte quería decir antes, pero no quería interrumpir. No, está muy bueno lo que vos decís. Obviamente que cuando vos te enamorás, entra muy en juego el narcisismo. Entonces vos te enamorás de otro que es, o de otra que es semejante a vos. Ujú. Con el tiempo, eso requiere, como dicen los alemanes, la palabra Bildung, un esfuerzo de trabajo. Y cuando entra el trabajo, si las relaciones son como fast food, todo rápido, no hay trabajo, las relaciones se van al tacho, se van al tacho. ¿Por qué? Porque siempre en la realidad hay conflicto. El tema es cómo resolvés el conflicto, cómo lo resolvés, no cómo lo disolvés, como el té, sino cómo lo resolvés. ¿Qué más? Y bueno, también una de las preguntas que surgió en la clase, porque se hizo todo oralmente, fue de si realmente toleramos o respetamos y esas cuestiones, y si necesitamos del otro para existir de alguna forma. Y realmente sí necesitamos un otro también por para lograr la unión simbólica y tiene que ver mucho con la educación justamente, porque no solamente con el otro es como que nos desarrollamos mejor, por eso están los docentes y nos enriquecemos más con los docentes,
con lo que nos dan y con lo que aprendemos. Por eso la educación es muy importante, pero también tiene que ver con la unión simbólica por eso mismo, digamos, de que va, o sea, no sé cómo explicarlo, se me perdí un poco, pero Bueno, más o menos. de eso se trata una evaluación, de saber cómo poder explicarlo, de tener más palabras. Quien tiene Ujú. más palabras, por ejemplo, una vez el primer presidente honorario de la Olimpiada Argentina de Filosofía, Gregorio Weinberg, estudió la cantidad de palabras que tendría un- una, una actriz muy conocida. Y entonces tenía 300 palabras. Si uno tiene 300 palabras, tiene una mente más acotada. Si uno tiene 3.000 palabras adentro, tiene una mente más abierta. De lo que se trata es tener una mente más abierta. ¿No, Ah, Walter? Sí, sí, me parece espectacular esa idea, ¿no? Nunca la había escuchado. En Eh, función de las es porque palabras que tenemos. cada palabra es un concepto, es una idea, entonces cada palabra es un mundo. Más palabras tienes, es como si tuvieses varios mundos a la vez para poder combinar, ¿no? Para poder expresarte. Exacto. Por Doctor, ejemplo, la palabra eticidad es muy importante en Argentina. Eticidad significa la ética en común, que todos miramos la realidad en común. Y es un concepto que trabaja Hegel en la fenomenología del espíritu, en el Hegel de Jena de 1806. Eticidad. doctor, Eticidad. Sí, doctor hizo Lobosco, lo molesto un segundo. Me pidió Laura que no puede conectar el audio, que le comunique que ya estamos en tiempo, perfecto. Les agradezco mucho. por favor. Eh, Espero volver a verlos pronto. Espero que los que hayan venido a esta instancia les sirva. Y Kant decía que hay tres orígenes de la filosofía. Eh, el, ¿qué puedo ser? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué me cabe esperar? Muchas gracias y hasta cualquier momento. Estamos a disposición de ustedes. Gracias. Gracias, Lau. Un gusto, Marcelo. Gente, chao. Gracias. Chau, chau, nos vemos. Chao. Bueno, Angelina, Bueno, doctor, ¿hablamos mañana? dale. Muy lindo todo. Gracias. Negro silencio.